Bien, vamos a ver lo que son los sistemas de numeración. En principio, un sistema de numeración se puede formular de la siguiente forma. El coeficiente enésimo por la base elevado al número de posición menos 1 y así de una serie de menos 1, la base en posición menos 2 y así hasta llegar a pues el coeficiente segundo en la base a la 1 más el primer coeficiente por la base a la 0. Bien, esta es la fórmula general de los sistemas de numeración. Sistemas de numeración que, como veis, su valor depende de la posición que ocupan en el número que escribimos. La base más utilizada, la que utilizamos los humanos, es la base decimal. La base decimal, cuya base es 10, tenemos 10 dígitos que son del 0 hasta el 9, el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 9, pues resulta, evidentemente, que pues de esta forma, para que veáis qué es esto que hemos puesto aquí, pues si cogemos el número 132, por ejemplo, aquí está la posición 1, la posición 2, la posición 3, por lo tanto, a a la n es 1, la base es 10, por lo tanto es por 10, y la posición es la tercera, menos 1 al cuadrado, más el 3 por la base que es 10 elevado a 1, más 2 por 10 elevado a la 0. Si os fijáis, esto es 10 elevado a 0 es 1, por 2 es 2, 3 por 10 serían 30, más 1 por 10 al cuadrado, que son 100. Por lo tanto, esto es 132, como ya habíamos visto, en base 10, ¿vale? Bien, hasta aquí es lo que hacemos habitualmente. Los humanos usamos el decimal y además tenemos la costumbre de poner a todo nombres. Por lo tanto, este número no es el 132, sino es el 132. Este número lo llamamos 100. Esto, la posición, nos lo han enseñado siempre como las centenas, las decenas, las unidades, ¿de acuerdo? Eso mismo es lo que hacemos aquí. Estas son las unidades, decenas, centenas, millonésimas, las unidades de millón, las unidades de miles, ¿vale? Porque a todo le ponemos nombre. Cosa que no ocurre con los otros sistemas, que son sistemas que se utilizan pues para los ordenadores o para cualquier otra cosa. Por ejemplo, el sistema binario, que sería el que utilizamos en digital. El sistema binario, la base es 2 y por lo tanto los códigos que utiliza son el 0 y el 1. Evidentemente con esto los números solo pueden tener ceros y unos, pues va a ser el 1, 0, 1, 0, 1, por ejemplo. Este es un número. No es el 10.101, porque este no tiene nombre, este es el 1010, ¿vale? Bien, ocurre lo mismo que hemos puesto aquí. Este número ¿a qué equivale? Pues equivale posiciones, la 1, 2, 3, 4, 5, son 5 posiciones, por lo tanto es 1 por la base que es 2 elevado a 4, más 0 por 2 elevado a 3, más 1 por 2 elevado a 2, más 0 por 2 elevado a 1, más 1 por 2 elevado a 0. Fijaros, esto es 1, 1 por 1 es 1, esto es 0, esto es 1 por 2 elevado al cuadrado, que es 4, esto es 0, porque es 0, elevado por 8 es 0, más 1 por 16. Fijaros, sale 16 y 4, 20, 21. Este es el 21 en base 10. ¿Veis que funciona exactamente igual? ¿Vale? Otro sistema sería el sistema, por ejemplo, el octal. El sistema actual, la base será igual a 8. Y los dígitos pues serán del 0, el 1, hasta el 7. 7 más el 0, 8 dígitos. Por lo cual también podría existir el 132. Entonces el 132 en base 8 será equivalente a, fijaros, 1, 2, 3 posiciones,
Por lo tanto sería 1 por 8 al cuadrado más 3 por 8 elevado a 1 más 2 por 8 elevado a 0. Y esto, fijaros, esto es 1 es 2, esto es 8 por 3 es 24, y esto es 8 al cuadrado, 64 por 1 son 64. 64, 4, 4, 8 y 2, 10, me llevo 1, 6, 7, 8 y 1, 9. 90 en base 10. Fijaros que ponemos así, si estamos trabajando con distintas bases, tenemos que poner en qué base estamos trabajando, porque puede aparecer el mismo número. Este número no puede aparecer en la base octal, porque el 9 no es de esto, pero fijaros como el 132 equivale a 9 en base decimal. Con lo cual veis cómo funciona el sistema este de coeficientes por posición, ¿vale? Que es como funcionan todos los sistemas de numeración. Otro sistema de numeración que es muy utilizado es el hexadecimal. El hexadecimal tiene de base igual a 16 y evidentemente entonces los números pues son 0, 1, 9, con lo cual tenemos 10 y luego los siguientes son letras, son A, B, C, D, E y F. 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y ese es el valor que tienen realmente. La A es el valor 10. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos, vamos a poner el número B9, esto será igual, en base 16, esto será igual a B, que es el número 11, por 10, en la posición 2, esta es la posición 1, por 16, perdón, que es la base, más 9 por la base, que es 16, elevado a 0. Esto es 16 elevado a 0 es 1 por 9 es 9, más 16 por 11, que es pues 6.776. Por lo tanto, este es el número 185 en base 10, ¿vale? Este número hexadecimal se utiliza mucho para acortar los números binarios. Por ejemplo, con dos dígitos podemos llegar a escribir hasta el número 255 y así los números, por ejemplo, los RGB se hacen con el rojo, verde y azul, se ponen valores de hasta 255 y por lo tanto se utilizan, por ejemplo, el más grande es el FF, que sería todo el rojo, F, 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 es que tiene todos los colores. Esto sería el color R rojo, verde y azul. Y puede tener cualquier combinación, pero el más grande sería este, el 255, 255, 255, que son FF, FF, FF. Esto lo hemos visto ya en cosas de ese tipo, de numeración, por ejemplo, para el HTML o para cualquier cosa que utiliza color RGB en Engine, cosas de estas, ¿vale? Bien, pues eso es todo por ahora. Luego nos vemos en el siguiente capítulo. Venga, hasta luego.